No se crea eso de que la jersey de la América está padre. Me está diciendo Moisés que está más bonita que la del azul. La verdad es que está horrible. Quisieron imitar a aquella gloriosa jersey de los 90 que también estaba horrible y le salió esta más horrible todavía. Lo siento por todos los que le van a la América. No es cierto, esto no es fútbol, ya sabemos. Amigas y amigos, qué gusto saludarles nuevamente aquí a Contacto Emocional. Me da muchísimo placer, privilegio, honor estar con ustedes nuevamente aquí por la señal de Canal 66 o por redes sociales. Y bueno, hoy tengo una invitada muy especial. Vamos a hablar también de un tema muy importante. Es la psicóloga Betsabeth. ¿Cómo estás, Betsabeth? Bien, gracias. De Hipnosic. Sí, así es. Hipnosic es un centro de psicoterapia que comanda mi gran amigo, colega, hermano, brother, carnal, Renato Landeros. Están ahí por la Avenida Reforma. Ahorita les va a dar datos. Pero vamos a hablar en esta ocasión, Betsabeth, de un tema fundamental que es la autoestima. Que al menos desde mi visión o perspectiva, la autoestima, yéndome la etimología, es el auto hacia mí, estimar y darse valor. Digo, entenderlo en adultos puede ser relativamente sencillo, pero tú vas a hablarlo desde el aspecto infantil, que es un tema para mí un poco descabroso, así que tú eres la experta. Okay. ¿Cómo estás, Betsabeth? Bien, gracias. Y ahorita que comentas sobre la autoestima, sobre todo en el tema infantil, que puede ser como algo escabroso, creo que es más por tal vez la dificultad de traducir qué es la autoestima y cómo irla fortaleciendo, sobre todo porque como adultos pues tenemos las palabras, conceptos, estrategias, pero para un niño que está descubriendo el mundo a través de los demás pues es muy complicado. Es como esperar que un niño automáticamente sepa cómo percibirse, sepa cómo actuar, qué es lo que puede o no hacer, simplemente porque pues está existiendo, ¿no? Pero realmente es un trabajo pues ahora sí de los que están alrededor, sobre todo el primer círculo que es la familia, después será la escuela y después a lo mejor los mismos amigos, ¿no? Que empiecen a reflejarle al niño o al adolescente, pero sí definitivamente es un tema que justo creo que es importante por la complejidad, pero también porque no es algo realmente complicado. Tal vez es más cuestión de irlo traduciendo para entender que no es una tarea difícil. Y ahorita que estás hablando de esto, ¿no? Entonces es como la resiliencia, como muchas cosas que necesitamos un tutor, un referente para aprender, ¿no? Alguien que nos enseñe. Que bien lo dices, el primer círculo es la familia. A veces pensamos que la educación es lo que uno aprende en la escuela, ¿no? Pero en la escuela de entrada estos no son temas que se aborden en las cartas descriptivas, son los temas de estudio. Exacto. Y se tiene que aprender en casa. Entonces aquí mi pregunta sería, ¿qué tendríamos que aprender o qué tendríamos que saber los padres para guiar, para enseñarle a un niño a fortalecer esto que es tan importante, a construir más que nada, a construir esto tan importante que es la autoestima, el darse valor a sí mismo? Claro, no hay tal cual como una guía o reglas que se tengan que seguir, porque como tú dijiste, la autoestima, igual que la resiliencia o cualquier otro tema muy abstracto que pues es algo que vamos construyendo, ¿no? Cómo lo vivimos. Entonces, la autoestima, al principio tú mencionabas que es la estima que se tiene a uno mismo, la valoración, y justo es eso. Entonces, no hay tal cual algo que pueda medir en donde el 10 es autoestima así para todos, porque lo vivimos diferente. Entonces, hay una escalera que se me hace muy padre, que es del autor Rodríguez Estrada, que habla sobre 6 escalones. Entonces, el último escalón, digamos que es la autoestima, ya cuando llegaste a ese punto en el que podría decirse que puedes valorarte, decidir si estás feliz contigo mismo, contigo misma. Pero antes de eso hay varios escaloncitos. Entonces, esos escaloncitos pueden funcionar como una guía tanto para papás como para maestros, porque sobre todo el primer escalón, que es como ese primer encuentro de cada persona con uno mismo, que es el autoconocimiento. Entonces, cuando hablamos de autoconocimiento, se refiere a mí me gusta imaginarlo como una casa. El saber cuál es cada habitación, qué hay dentro de cada una, también cuál es la función de cada habitación. Por ejemplo, yo sé que en mi casa tengo mi cuarto, está la cocina, está la sala, el comedor, el patio, etcétera, y yo sé qué es lo que hay en cada espacio. Entonces, conocerme implica realmente saber cuáles son mis habilidades, cuáles son las cosas que me gustan, que no me gustan, lo que a lo mejor se me hace difícil hacer o lo que se me hace fácil. Entonces,
Cuando hablo sobre que los papás o los adultos son un reflejo o un espejo, es justo porque un niño, por ejemplo, llega al mundo y solamente está existiendo. Los niños realmente apenas están aprendiendo, bueno, los bebés, a identificar sus manos, sus brazos, sus pies. No sé si has visto videos o si han visto videos en donde están los bebés así como observando sus manos con mucha curiosidad, ¿no? Y los movimientos. ¿Qué es esto, no? Sí, entonces justo esa curiosidad es algo que los adultos podemos aprovechar para ponerle nombre a las cosas. Y no solamente a las partes del cuerpo, que eso es muy importante también, sino también a las emociones. Llega un momento en el que, por ejemplo, en las escuelas, sobre todo en los preescolares o en los primeros años de primaria, los niños suelen ser, al menos vistos desde afuera, como muy impulsivos, porque están aprendiendo a controlar esos impulsos. Pero antes de eso, que es algo también parte de la inteligencia emocional, es ponerle nombre a las cosas, y eso implica las emociones. Entonces, si un adulto le refleja al niño, estás molesto, el niño va a aprender a ponerle un nombre a eso, y después, poco a poco, ir aprendiendo qué hacer con esa emoción. Pero justo eso es parte del autoconocimiento, y el autoconocimiento es parte de la autoestima. Entonces, no es realmente algo de otro mundo. El fomentar o fortalecer la autoestima no es algo complicado, es algo que si desmenuzamos como por escaloncitos, es algo que puede ser un poco más fácil de ir dirigiendo o de ir orientando. La primera habilidad que les he dicho muchas veces aquí en este espacio de la inteligencia emocional, que es la percepción emocional, ¿no? Identificar las emociones y ponerles el nombre, etiquetarlas con el nombre. Así ¿no? es. Saber expresar me siento enojado, triste, molesto, decepcionado, melancólico, nostálgico. Y esto, pues definitivamente, para construir ese primer escalón o el autoconocimiento, pues los padres tenemos que ser los guías, ¿no? Porque el niño nace y no sabe hablar, ¿no? Exacto. ¿Qué es eso? Son manos, se llaman, los dedos. Ah, caray, se mueven, ¿no? Sí, y ya el niño va descubriendo poco a poco que tienen... Bueno, no poco a poco, creo que es un proceso un poco acelerado, sí, ¿no? Bastante rápido. Sí. Y bueno, está bien. Entonces, después de este autoconocimiento, ¿qué seguirían? Después del autoconocimiento, el siguiente escaloncito es el autoconcepto. Y es básicamente la imagen que uno tiene de sí mismo. Si a lo mejor, por ejemplo, está una etapa de la escuela en la que los niños hacen sus dibujos, sus trabajitos, lo regresan a casa, le muestran a mamá o a papá, mira, hice esto. Y puede haber diferentes reacciones, ¿no? A lo mejor mamá te dice, te quedó muy bonito, qué padre, lo hiciste muy bien. Y el niño, para el niño eso es como cuando tienes una plantita y la riegas y la estás cuidando, porque el niño está aprendiendo a percibirse a sí mismo a través de los demás. Entonces, el que reciba ese comentario va a ser un reflejo de, creo que yo puedo dibujar, creo que yo hago esto bien. Entonces, a partir de ese comentario empieza a formar un concepto de sí mismo. También puede estar la otra alternativa, en donde le muestro mi dibujito a mamá y me dice, sí, qué padre, pero no le da más importancia, Exactamente, no. Es indiferente. Entonces eso a mí como niño que estoy aprendiendo sobre mis habilidades, puede que me desaliente, o que a lo mejor vaya a preguntar con alguien más como, mira, hasta que yo reciba ese comentario que me haga sentir como que sí hice un buen trabajo. Entonces, la parte del autoconcepto es algo que vamos formando a partir de los comentarios o de lo que escuchamos de los demás. No sé, por ejemplo, si les ha pasado o si han visto a niños, o tal vez a veces nosotros mismos como adultos hacer los comentarios de, miren, es que ese niño es muy estudioso, o es que ese niño es bien callado. Y entonces son comentarios que nos van formando. ¿Por qué? Porque así como el lenguaje construye realidades, también los comentarios que escuchamos nos van construyendo. Entonces, si yo como niña escucho, es que es muy estudiosa, probablemente voy a estar pensando, ok, creo que sí soy estudiosa. Y entonces a lo mejor me voy metiendo en ese papel. Y entonces mis acciones empiezan a tener congruencia con eso que yo creo de mí. Y eso va en ambos sentidos, tanto de manera positiva como negativa. Si yo siento que soy estudiosa, lo más probable es que pues sí, vaya a llegar a mi casa, hacer mis tareas, estudiar para mis exámenes, pero si empiezo a tener un pensamiento negativo sobre mí, como, es que soy floja, es que la gente me dice que soy una niña mala, o que soy muy malcriado, berrinchudo, entonces también voy a empezar a tener ese diálogo interno que va a influir en cómo me voy a comportar. Esto me lleva a pensar precisamente en la enorme responsabilidad que tenemos los que somos padres o madres de familia, de cómo le hablamos a los hijos, ¿no? Qué cosas les decimos, ¿no?
Desde la visión de la psicoterapia en adultos, pues bueno, sabemos de lo doloroso que puede ser de que tu pareja o tus amigos de repente no estén ahí para ti o que no te tomen en cuenta, claro, como pues que no te presten atención. Nos decía el Buda que el mejor regalo que le podemos dar a una persona es nuestra atención. Entonces, aquí en el caso de los niños, pues son seres humanos que se están construyendo, ¿no? Digo, nosotros que ya somos adultos, nos duele, ¿no? Que sí, claro, de repente tu pareja, tus amistades, tu familia no te presta atención, ¿no? Que hiciste algo y a nadie le importó, ¿no? Entonces imaginemos en el caso de un niño, ¿no? Que como bien lo dices, es un ser humano que está en proceso de construcción. Y dependiendo precisamente de la calidad de atención que le prestemos a los hijos, es justamente la calidad de persona que vamos a formar. Porque luego ya querer cambiar las cosas desde adultos no que sea imposible, ¿no? Pero hay que llevar a cabo un proceso extremadamente complicado, a lo mejor largo, costoso y tortuoso, ¿no? Claro. Y el cambiar las cosas ya como adultos, pues implica empezar desde el autoconocimiento otra vez. Otra vez. Claro, porque el tema de la escalera que creo que es importante mencionar es que no porque ya vamos a imaginar, estamos, no sé, en la primaria, ¿no? Y yo ya sé quién soy, cuáles son mis habilidades, mis fortalezas. Si yo ya sé qué imagen tengo de mí misma, a lo mejor sé que soy una persona que se esfuerza, que estudia, etcétera. Y entonces, si yo ya voy subiendo esos escaloncitos, no significa que conforme vaya pasando a otra etapa, siga siendo todo igual, porque estamos cambiando constantemente. Entonces, mi escalerita va a ir cambiando también conforme yo vaya cambiando. Entonces, eso creo que también es algo muy enriquecedor de la escalera y de nuestro desarrollo como seres humanos, porque no somos estáticos. Y así como aprendemos quiénes somos, también podemos ir modificando cosas conforme somos conscientes de eso. Exactamente. ¿Qué seguiría, Betsabé? Seguiría la autovaloración o autoevaluación. Y es tal cual el reconocer cuáles son mis aciertos y mis errores, pero no tanto en cuanto a lo que, por ejemplo, la sociedad dicta como eso es bueno o esto es malo, sino lo que es bueno o malo para mí. Y eso va a ser muy diferente. Si tal vez para mí es malo o no se siente agradable el, no sé, dormir 3 horas, pues entonces eso sería como un error de mí misma hacia mí misma. Tal vez para otra persona eso es suficiente para descansar. Entonces, la autovaloración es básicamente una vez que yo ya sé quién soy, y lo podemos ver como si el autoconocimiento es tener una listita de todas las cosas que yo soy. Y la autoimagen es la percepción que yo tengo de toda esa lista de, ok, creo que es una buena lista, me siento cómoda, o sabes que me siento incómoda. Y el paso siguiente, la autovaloración, es ver de toda esa lista cuáles son las cosas que sé que tal vez sí son saludables para mí, o cuáles cosas podría cambiar porque me harían sentir más cómoda. Entonces, eso es la autovaloración o la autoevaluación. Y eso también es muy importante, sobre todo porque niños, y lo podemos también alargar un poquito ya a la adolescencia, que es una parte muy compleja, porque cuando somos adolescentes a veces no distinguimos claramente qué es lo que sí es saludable y lo que no. ¿Por qué? Porque apenas estamos todavía en esa etapa aprendiendo a controlar nuestros impulsos, y todavía ni siquiera a los 18 años estamos completamente desarrollados en esa habilidad. Sí, pues la adolescencia no termina a los 18, termina a los 24, 25 por ahí aproximadamente, si bien nos va, ¿no? Sí, entonces imagínate esperar que un adolescente ya pueda decidir claramente qué es lo que más le conviene de lo que no. Pues va a ser muy complicado, ¿no? Es una expectativa demasiado alta, y por eso es importante la orientación y sobre todo la información que podemos darles a niños y adolescentes. Entonces, como papás o como maestros, la parte de la autovaloración o autoevaluación, pues la podemos fomentar a partir de la información. A partir de la información, sobre todo información correcta o certera, porque también podemos muchas veces desinformar tratando de proteger, ¿no? Por ejemplo, el tema de, si lo vemos de la educación sexual, para los niños, pues es simplemente el empezar a partir de reconocer las partes de su cuerpo con sus nombres como tal. Entonces, eso es parte también para ellos de esa autovaloración, porque si ellos reconocen que es que estas partes de mi cuerpo nadie las puede tocar, eso los va a ayudar a distinguir qué es saludable y qué no es saludable. Entonces,
Puede ser también incluso con alimentación, como, es que el otro día me comí, no sé, esas papitas con chile y me cayeron bien mal, entonces ya sé que tal vez no las debería de comer tanto. Entonces puede ser con cosas muy sencillas, pero también con cosas muy complejas. Está bien, entonces sería la autovaloración, ¿sí? El darme valor a mí mismo, todo esto que dices de reconocernos, que es saludable para mí, de reconocerme mi cuerpo, mis emociones, reconocer todo, darle valor pues, a todo esto. ¿Qué seguiría, Betsabeth? De ahí seguiría la autoaceptación. Autoaceptación. Y si nos damos cuenta, la autoaceptación es un escalón bastante arriba, ¿va? Porque una persona no puede aceptarse realmente si no se conoce por completo. Entonces, si yo ya reconozco lo que es parte de mí, todo lo que soy, si yo ya valoro las cosas que son positivas o negativas, entonces yo ya puedo tener como una idea de que puedo aceptarme como soy, y el aceptarme me ayuda a cambiar las cosas que sé que puedo mejorar o que sé que pueden ser diferentes. Y eso es muy importante también para nosotros como adultos, porque muchas veces el escuchar comentarios de otras personas como, es que, no sé, vamos a suponer que estás en el trabajo y tus compañeros siempre te repiten, es que eres muy enojón. Pero a lo mejor eso es algo que tú no reconoces y dices, no, yo no soy así, o sea, y les das el avión. Entonces, cuando a lo mejor hay algo que están viendo, ¿no? Que tal vez si tú no reconoces, no lo haces tuyo y no lo puedes cambiar. Entonces, en el momento en el que esa persona reconoce que tal vez a lo mejor cuando se enoja explota, o que a lo mejor grita, o hay discusiones, etcétera, el reconocer esas reacciones y aceptarlas como que es algo que sucede, pues la pueden ayudar a esa persona a hacer modificaciones en esa actitud. Pero si yo no reconozco que algo es mío, yo no lo puedo cambiar porque pienso que no es mío. Me hace un poco o bastante reflexionar sobre la terapia Gestalt, ¿no? La esencia que básicamente es el darse cuenta para hacerte responsable, ¿no? Es el autoconocimiento, el reconocer las cosas para poderlas cambiar, porque si algo no sé que debe ser modificado, pues ¿cuándo lo voy a cambiar? Pues nunca, ¿no? Exactamente, sí. Perfecto. ¿Qué seguiríamos en la sexto escalón, que es el último? Ya el sexto escalón, pues es, de ahí, de la autoaceptación, es el autorrespeto. Autorrespeto. Que es el quinto escalón. Y el autorrespeto es básicamente ser congruentes. Que si nos vamos un poquito atrás a la autovaloración, el yo saber qué es lo que me hace bien y qué es lo que no me hace bien. Entonces, cuando voy hacia el autorrespeto, es ser congruente con eso. Si, por ejemplo, estoy a lo mejor con un grupo de amigos que hacen cosas con las que yo no estoy cómoda o que me obligan a hacer cosas y yo hago caso o sigo por presión social o por cualquier razón, eso no sería autorrespeto, porque estoy yendo en contra de tal vez de mi propia filosofía, de mi bienestar. Entonces, el autorrespeto sería ser congruente, saber que si... Vamos a imaginar, estoy en un lugar en donde todos fuman, pero a mí no me gusta o me hace mal porque a lo mejor tengo asma, alguna situación respiratoria. Entonces, el autorrespeto sería yo poner una distancia. Pero fíjate, ahorita que mencionas esto, me quedo pensando, ¿no? En el caso de los adultos, de alguna manera, yo, adulto, ahorita que me lo dices, lo puedo entender, ¿no? Ser congruente con mis valores, con mis principios, mi filosofía y esas cosas que finalmente son mi esencia. Sí. En el caso de un niño que está construyendo su filosofía, porque no los tiene o que están en fase de construcción, ¿cómo fortalecer o proteger esto, ¿no? Cuando, por ejemplo, dices, yo nunca he fumado, ¿no? Pero pues sabemos que de repente los chicos, por querer pertenecer a un grupo, por querer sentirse aceptados en un ciertos sectores, pues hacen cosas que a lo mejor no deberían hacer, como fumar, beber, drogarse u otras cosas más delicadas, ¿no? ¿Cómo hacerle ahí, Betsabeth? Ya. Yo creo que para eso es importante fomentar a la par la inteligencia emocional, porque si yo sé cómo algo me hace sentir, entonces yo voy a saber si es algo que si me agrada, que si es cómodo, si es saludable, si me hace bien, puedo continuar por ese camino. Entonces, parte importante del autorrespeto es también la asertividad. Si yo aprendo a decir que no a las cosas que no me hacen bien o que no se sienten cómodas, tal vez por las experiencias que he tenido, entonces probablemente voy a respetar más mis propias decisiones. Pero si yo no sé comunicarme asertivamente, si no sé poner límites, lo más probable es que vaya a caer en situaciones de presión social o pues de sentirme frustrada porque no estoy haciendo lo que realmente quiero. Y todo eso va igual desde el autoconocimiento.
Si nos vamos a situaciones como muy, a lo mejor, que tal vez todos tuvimos de pequeños, que era jugar en la tierra, ¿no? Y a lo mejor mamá o papá decía, no, es que te vas a ensuciar. Entonces yo quería jugar en la tierra y ya me siento como, ay, miro a todos los demás niños que están jugando en la tierra, divirtiéndose a gusto, y yo me quedo con las ganas y yo no voy a tener la experiencia de saber si a mí me gusta jugar con la tierra o no. Entonces, el explorar es también parte importante del autoconocimiento. Tal vez un niño se pone a jugar en la tierra y decide que no le gusta, y eso es información para él. Pero si yo decido jugar en la tierra y me gusta porque es agradable, la textura, etcétera, también eso es parte de mi autoconocimiento. Y el saber qué es lo que se siente bien o qué es lo que no se siente bien, pues es como algo que me va a ayudar a reconocer también qué cosas van a ser congruentes con lo que deseo y con lo que no. Me quedo pensando que para que todo esto también funcione y camine de manera adecuada, que es lo que quisiéramos tú y yo y todos los que nos dedicamos a esto, también el entorno es fundamental, ¿no? Es básico, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando, digo, tú y yo lo hemos visto en la consulta, ¿no? Porque hay entornos donde de repente los padres pues no son precisamente el mejor ejemplo, ¿no? Cuando hay de repente adicciones, violencia y otro tipo de cosas también complicadas, y hacen que el niño de repente pues pueda a lo mejor percibir su entorno como algo en lo que no me siento bien, ¿no? Claro. Y esa sensación de bienestar la encuentran justamente en lugares donde que no son saludables, ¿no? Como te ha tocado, seguramente lo has visto, los niños que quieren ser pues delincuentes o que quieren dedicarse a ser otras cosas, youtubers, y con todo respeto a los youtubers, pero dejando de lado pues la cuestión que realmente los hace crecer como personas, ¿no? ¿Cómo la ves, Betsabé? Sí, creo que sí es muy importante, sobre todo porque, como decíamos al principio, los adultos o el entorno es un reflejo. Exacto. Entonces, cuando estamos reflejando acciones, conductas, actitudes, pensamientos saludables, eso es lo que va a absorber la otra persona, sobre todo siendo un niño o un adolescente. Entonces, creo que parte importante de la autoestima es también seguir fomentando, claro, la información, pero nuevamente que sea congruente. Que si en casa yo le digo a mis hijos que tienen que decir no a las cosas que no son saludables, eso también implica que yo haga lo mismo. No puedo enseñarle a alguien a hacer algo que yo tampoco estoy haciendo, porque eso implica confusión, que yo diga algo y que mis acciones sean contradictorias. Es como decirle a un niño, no dejes que te griten, pero yo gritarle diciendo eso. Fíjate, ahorita te quiero comentar algo, Betsabé, a lo mejor voy a sonar un poco, no sé si ericksoniano, ¿no? Pero a mí en algún momento de la vida me ha funcionado mucho de repente contactar con esa parte infantil, con mi niño interno, claro, que todos llevamos ahí cargando, ¿no? Que a veces pudiéramos pensar que ese niño ya no existe. Yo, desde mi punto de vista, es algo, una parte de mí que ahí siempre va a estar, ¿no? Y que vale la pena que todos los adultos también lo mantengamos saludable, ¿no? Entonces, a los padres de familia que nos están viendo en casa o en redes sociales, yo les diría que también toda esta información que nos estaba compartiendo la apliquemos en nosotros mismos, ¿no? Que esta pirámide que ha estado saliendo aquí en pantalla, que nos compartiste el día de esta escalera que nos compartiste, se la aprendan, ¿no? Y que cultiven, y que además de trabajar con sus hijos o con los niños que tengan a su cargo, pues también trabajen con su niño interno, ¿no? Sí. Para sanarlo, porque pues a veces no todos tuvimos la fortuna de tomar terapia psicológica en algún momento de la vida, o no todos tenemos esa oportunidad, o de repente pues andamos ahí todos rotos y descosidos, ¿no? Sí. Y sin saber exactamente qué pasa, y a veces precisamente tenemos que rescatar ese niño interior que tenemos ahí. Claro, y algo que justo ahorita que mencionaste eso del niño interior, algo que yo comento mucho con mis consultantes, sobre todo con papás, es que cuando vemos que otro adulto tiene una actitud a lo mejor como que es que está haciendo, no sé, un berrinche, o está gritando, o está haciendo esto, yo les digo que a veces algo que a mí me funciona es imaginarme a esos adultos como niños pequeños, porque en algún momento lo fueron. Y no es una etapa que desaparezca, es algo en lo que se va edificando todo lo demás. Como capas, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que algo bien importante es justo ser amables también con nosotros mismos, porque al niño que estamos formando, orientando, ya sea como papás o como maestros, pues en algún momento va a ser un adulto, y cada palabra o cada interacción que tenemos con esa persona
también va a ser muy importante, así como las personas a nuestro alrededor tuvieron un gran impacto en nosotros cuando íbamos creciendo. Entonces, lo que estamos reflejando es también una parte de lo que está dentro de nosotros. Y si yo estoy bien conmigo o con mi niño interior, probablemente voy a estar bien también con los demás. Esta cualidad de ser amable con uno mismo, que es algo que también se ha enseñado en las prácticas de mindfulness o meditación vipassana, no desde hace 5 años ni 10, no desde hace 2500 años. Entonces, son enseñanzas que vale la pena rescatar y vale la pena seguir practicando, ¿no? Betsabeth, nos queda poco tiempo. Quisiera que nos compartieras si próximamente tienes alguna actividad ahí en Hypnoseek, para padres de familia, para niños que estén pendientes por llevar a cabo, o quisieras compartirnos información de cómo se pueden acercar contigo. Sí, claro. Pues yo estoy en el consultorio de Hypnoseek, que está en la avenida, los teléfonos en pantalla. En la avenida Reforma 2063. Nos pueden contactar por WhatsApp, también por Facebook, por Instagram. Y mi contacto también, si se quieren acercar directamente. Yo soy psicóloga infantil, pero también trabajo con el enfoque de hipnosis ericksoniana. Entonces trabajo con niños y adolescentes, pero también orientando a padres y también con adultos. Entonces, actualmente en Hypnoseek tenemos muchos grupos que se van abriendo en diferentes días de la semana, también por diferentes temporadas. Entonces, si quieren tener más información de las actividades que estamos teniendo actualmente, se pueden meter a la página y a Instagram también, que ahí vamos subiendo constantemente qué es lo que vamos a hacer en la semana y si hay talleres en puerta también. Entonces, toda la información la pueden encontrar ahí. Betsabeth, pues un placer estar contigo esta tarde. Con gusto. Muchísimas gracias. Jorge. Pues amigas y amigos, hemos llegado al final de este espacio. Les recuerdo mis datos de contacto, el correo electrónico ahí está en pantalla, el WhatsApp también ahí está en pantalla. Puedes buscarme también en Facebook, estoy como psicólogo Jorge Estañeda Bustamante. Hay 2 cuentas, una está hackeada, la otra tiene una estrellita azul de que está verificada. O también buscar la página de Contacto Emocional, darle me gusta para que estés al pendiente de todas las noticias, informaciones y comunicados que estamos ofertando periódicamente. Nos vemos la próxima. Esto fue Contacto Emocional.